Bienvenidos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram, hoy día 22 de febrero del año 2022. Bueno, pues hoy voy a refutar un vídeo que he encontrado en internet de un judío, un judaizante. El canal de YouTube se llama Dat Mikra y el vídeo se titula El Seol, ¿lugar de castigo para las almas o el sepulcro? El rabino responde. Es un vídeo que publicó el 15 de febrero de este año 2022. Lo subió a YouTube este individuo. Y en este vídeo habla del Seol. Bien, vamos a ver, porque se supone que este judío, que los judíos son los que mejor conocen el Antiguo Testamento. Bueno, pues vamos a ver lo mentiroso que es este judío. La sarta de herejías, de mentiras y estupideces que dice en este vídeo. Es decir, el hecho de que ellos se hagan llamar rabinos, de que hablen de la Torá, de que digan que saben mucho del Antiguo Testamento, del Tanakh, eso no significa que sea verdad. Al contrario, voy a comprobar bien clarito en esta escuela de hoy que este rabino judío es un auténtico ceporro, un supino ignorante de las Sagradas Escrituras, un mentiroso, un embustero, como vais a ver. Así que, bueno, nada, para no perder más tiempo, no sé si va a entrar luego el hermano Tomás, no lo sé, pero bueno, es igual, si no entra voy a dar yo la escuela. Vamos a comenzar escuchando a este falso rabino, rabino que significa maestro, es un falso maestro, es un falso rabino. Vamos a comenzar escuchando a este individuo. Shalom, sean muy bienvenidos a Dat Mikra, vuestro canal para el estudio de la Biblia en su idioma original, el hebreo. En el día de hoy hablaremos de un tema muy interesante, es el Sheol o Seol en español. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando usamos o leemos en esta palabra en la Biblia hebrea? Todo esto y mucho más lo verás en el vídeo de hoy, pero primero quiero decirte que este vídeo es solo una continuación de este otro vídeo que te dejo por aquí, de si hay vida después de la muerte. Y allí dijimos que vemos claramente en el Tanakh cómo hay expresiones que se refieren a una vida después de la muerte. El término Sheol es también una expresión acerca de eso. Pues bien, básicamente lo que podemos decir es que cuando la Torá o la Biblia hebrea habla acerca de la vida después de la muerte, siempre usa metáforas con palabras, ¿sí?, de este mundo real. Por ejemplo, el término Seol o Sheol. Realmente el Seol es usado en la Biblia hebrea para hablar de la tumba. Por ejemplo, en el capítulo 42 del libro de Bereshit, verso 38, allí Jacob dice, no sea que le ocurra algo a mi hijo, ¿sí?, y hagáis descender, ¿sí?, me hagáis descender a mí con sufrimiento al Seol. Obviamente que se está refiriendo, no quiero morirme sufriendo, no quiero estar en sufrimiento e irme a la tumba de esta manera. Es decir, no hagáis que ocurra algo a mi hijo y yo me muera también a causa del sufrimiento. Bien, hasta aquí. Bueno, aquí lo que ha dicho este falso rabino, hasta aquí es absolutamente cierto, ¿verdad? La Biblia cuando habla del Seol, en el Antiguo Testamento se utiliza la palabra Seol, en el Nuevo Testamento el equivalente es Hades, es exactamente lo mismo. En el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles hablaban del Seol, utilizaban la palabra el Hades, que es el poder de la muerte, representado por el sepulcro. Descender al Hades o descender al Seol era descender al sepulcro, a la muerte. O sea, lo que ha dicho aquí el rabino es absolutamente cierto. No tiene que ver nada con ninguna vida después de la muerte. En el Seol, la Biblia cuando habla del Seol, o el Antiguo Testamento en este caso, porque estamos hablando del Antiguo, nunca se refiere a un lugar donde haya personas vivas. Siempre está relacionado con los muertos, con el poder de la muerte, con el sepulcro, no con un lugar de vida después de la muerte. Cuidado. Por lo tanto, hasta aquí lo que ha dicho este falso rabino es verdad. Es cierto. Poner atención.
El Seol es el sepulcro, el poder de la muerte. Porque la Biblia cuando habla de una tumba individual no utiliza la palabra Seol o Hades, no. El Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando habla de una tumba individual utiliza la palabra griega nemeión. Igual ocurre en el hebreo. En el hebreo cuando se habla del Seol se refiere al poder de la muerte, al lugar de los muertos. Es el sepulcro, pero no una tumba en concreto, no una tumba individual, sino al sepulcro, a donde van los muertos. Es el lugar de los muertos. Y el lugar de los muertos no es un lugar de vida. ¿De acuerdo? Eso es lo que enseña la Biblia sobre el tema del Seol. Y luego el equivalente, repito, en griego es Hades, es igual. Jesús, por ejemplo, dice la Biblia, estuvo en el Hades, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Refiriéndose a Jesús, Jesús fue muerto, fue sepultado, estuvo en el Hades, es decir, estuvo bajo el poder de la muerte, Hechos capítulo 2. Cristo estuvo en el Hades, él no estuvo vivo en ningún lugar en el más allá, estuvo sepultado, estuvo bajo el poder de la muerte. Eso es el Hades, ¿de acuerdo? O lo que es lo mismo es el Seol. En el Antiguo Testamento es el Seol, en el Nuevo Testamento es el Hades. Bien, pues hasta aquí, correcto lo que ha dicho este falso rabino, pero vamos a seguir escuchando, poner atención. Sin embargo, hay otras veces donde nosotros nos damos cuenta que el Seol está de alguna manera representando a la muerte, como si el Seol se personificara y de alguna manera fuera un ser que tiene personalidad. Por ejemplo, en el libro de Yeshayahu, Isaías, capítulo 5, verso 14, o en el libro de Mishlei, capítulo 30, verso 16. Ahí vemos cómo el Sheol es alguien que traga a la gente hacia él, ¿sí? Y vemos cómo de alguna manera los profetas lo personificaron, como si hablaran acerca de la muerte como algo o alguien. Obviamente no es... Bien, eso es muy cierto lo que está diciendo el falso rabino. Efectivamente, en el Antiguo Testamento el Seol se personifica como si fuera una persona. Eso se llama una prosopopeya, una personificación. Exactamente lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también el Hades, el Seol, que es lo mismo, el Hades se personifica. Por ejemplo, el Apocalipsis dice, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, como si fueran dos personas literales. Es una personificación tanto de la muerte como del Hades. Una personificación. Es una figura literaria. No significa de ninguna manera que tanto la muerte como el Hades sean personas literales. Lo mismo ocurre en el Antiguo Testamento. El Seol, el Hades, se personifica también en el Antiguo Testamento, como correctamente está diciendo aquí el falso rabino. Eso se llama la personificación. Vamos a seguir escuchando. estoy queriendo decir que el Seol sea alguien, pero el hecho de que los profetas le den personalidad al Sheol, nos damos cuenta que el Sheol representa a algo que va más allá de lo físico. No es solamente un sepulcro el Sheol. El Sheol representa ese lugar, ¿sí?, donde uno va cuando se muere. Correcto, efectivamente. El Seol es el lugar de los muertos donde va cuando uno muere. ¿Y dónde va cuando uno muere? ¿Dónde va? Va al sepulcro. Va bajo el poder de la muerte. Eso es el Seol. El Seol efectivamente no es un sepulcro, una tumba individual. El Seol, como dijo Jesús, enseñó bien claro, es el reino de la muerte, el reino de los muertos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 16, Jesús también habló del Seol. El Hades, que es lo mismo, dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Las puertas del Hades, ¿qué significa esa frase, esa expresión? El poder de la muerte. Las puertas del Hades, el poder de la muerte no prevalecerá contra mi iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos al final vencerán a la muerte. Vencerán a la muerte. Las puertas del Hades, las puertas de la muerte no prevalecerán contra su iglesia. Van a resucitar. Cuando Cristo venga, van a resucitar los muertos en Cristo y por lo tanto vencerán a la muerte. La muerte no podrá con ellos. Esas son las puertas del Hades. Es el poder de la muerte, el reino de los muertos, ¿de acuerdo? Repito, en la Biblia cuando se habla del Hades o del Seol, que es lo mismo, nunca se refiere a un lugar en el más allá donde haya millones y millones y millones de almas ahí vivos, sufriendo o... No.
Nosotros cuando morimos, dice la Biblia bien claro, dejamos de existir. Lo dice el propio Dios. En Génesis 3, versos 18 y 19. Le dice a Adán, porque polvo eres y al polvo volverás. Dice, volvería al mismo estado de inexistencia que Adán tenía antes de ser creado, del polvo de la tierra. Eso significa volver al polvo. Adán, la persona de Adán volvería al polvo de la tierra, de donde fue hecho. ¿De acuerdo? Dejamos de existir, así lo dice Dios bien clarito en la Biblia. Y la única esperanza de vida después de la muerte, dice la Biblia que es el qué. La resurrección de los muertos, como vamos a ver más adelante. Esa es la única esperanza de vida. Por lo tanto, enseñar, como enseñan muchos, que hay millones de muertos, de personas muertas vivas en un más allá, que ellos llaman el Seol o el Hades, que están ahí sus almas inmortales, dicen estos engañados por Satanás, es una de las mayores mentiras, una de las mayores doctrinas de demonios de toda la historia. Los muertos, están bajo el poder de la muerte y volverán solamente cuando Dios los resucite. Esa es la enseñanza bíblica. Por lo tanto, hasta aquí lo que ha dicho este falso rabino es verdad. Él habla aquí, como podéis ver, habla del Seol como el poder de la muerte, como un lugar donde van los muertos. El Seol es personificado en la Biblia, es una personificación, y hasta aquí correcto, no hay nada que reprochar, pero vamos a seguir escuchando y veréis lo que dice. Capítulo 30, verso 16. Ahí vemos cómo el Sheol es alguien que traga a la gente hacia él, ¿sí? Y vemos cómo de alguna manera los profetas lo personificaron, como si hablaran acerca de la muerte como algo o alguien. Obviamente no estoy queriendo decir que el Sheol sea alguien, pero el hecho de que los profetas le den personalidad al Sheol, nos damos cuenta que el Sheol representa a algo que va más allá de lo físico. No es solamente un sepulcro el Sheol. El Sheol representa ese lugar, ¿sí?, donde uno va cuando se muere. Entonces, claro, el lugar donde vamos cuando morimos, ¿cuál es? El sepulcro. Somos sepultados. Es el polvo de la tierra, el lugar de los muertos. Eso es el Seol. Así lo enseña la Biblia. No es un lugar donde haya seres humanos vivos. Esto es crucial en la Biblia. Cuando se habla del Seol o lo del Hades, que es lo mismo, nunca se refiere a un lugar donde existan personas que están vivas. No. Se habla de personas que están muertas. Luego Jesús, por ejemplo, cuando habló también del Hades, en la parábola del rico y Lázaro, bien clarito, lo que hizo ahí es una personificación, es una prosopopeya, hace hablar a una persona que estaba en el Sheol, en el Hades, como si estuviera viva. ¿De acuerdo? En este caso, dice Jesús en esa parábola que el rico murió y fue sepultado y estando en el Hades. Es decir, se hace hablar a una persona muerta como si estuviera viva. Eso se llama una prosopopeya. Es una personificación. No está hablando de un lugar en el más allá donde existan millones de personas vivas. No, el Seol siempre está relacionado con la muerte. Es el poder de la muerte. Vamos a seguir escuchando a este falso rabino. es verdad, uno también va a la tumba, pero paralelamente hay una parte de él que, como ya vimos, ¿sí?, también va a otro lugar. Es muy curioso que Bueno, fijaos lo que decía. Aquí ya empieza a meter el veneno, la mentira. Dice que en el ser humano hay una parte de nosotros que va a otro lugar. Ella empieza a decir que lo que va al Seol es solamente el cuerpo, pero que hay algo ya en nosotros que sobrevive a la muerte y que va a otro lugar. Fijaos cómo sutilmente ya este falso rabino, este falso maestro, empieza a meter el veneno de la doctrina de la inmortalidad del alma, de que hay algo en nosotros, dice él, que sobrevive a la muerte y que va a otro lugar. Fijaos cómo de forma sutil ya está inyectando, ya está metiendo ese veneno absolutamente satánico, totalmente antibíblico. Vamos a seguir oyendo. en ningún lugar está recordado que un justo se vaya al Seol. Bueno, mentira espantosa que acaba de decir. Dice que en ningún lugar de la Biblia se muestra que haya justos que van al Seol, pero será mentiroso. Sí, la Biblia dice bien claro que el propio Jesús estuvo en el Seol, es decir, en el Hades.
Hechos capítulo 2, porque no dejarás mi alma en el Seol y no permitirás que tu santo vea corrupción. El Seol es donde van todos los muertos. El Seol no es un lugar donde solamente vayan, como dice personas malas. No, al Seol van también los justos. Por ejemplo, vamos a leer Génesis capítulo 37, verso 35. Mirad. Dice, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. En este texto se enseña que Jacob dice que lloró por la falsa muerte de su amado hijo José. Le habían hecho creer que José había muerto, devorado por unos animales. Sus hermanos le hicieron creer a Jacob la mentira de que José había sido devorado por alguna bestia. Entonces resulta que Jacob quiso descender los restos de su hijo al Seol. O dicho en otras palabras, Jacob quiso sepultar a su hijo, sepultarlo bajo la tierra. Descender al Seol era simplemente descender los restos de su hijo a la tumba, a la sepultura bajo tierra. El pasaje no tiene que ver absolutamente nada con el descenso de un alma inmortal y malvada a un lugar en el más allá. El Seol no es un lugar de castigo. Voy a leer otro pasaje. En Números capítulo 16, versos 30 al 33, donde también se menciona el Seol. Mas si Yahvé hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Yahvé, a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra, que estaba debajo de sus pies, debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. O sea, este pasaje está hablando, como sabéis, de la rebelión de Coré. En este texto se dice que la tierra se abrió y los tragó con todas sus cosas a estos rebeldes. Y descendieron vivos al Seol. Observad que el pasaje dice que todos estos rebeldes fueron tragados por la tierra, con sus casas y todos sus bienes. El pasaje bíblico, fijaos que no dice por ninguna parte que las almas inmortales de esas personas descendieran vivos a un lugar en el centro de la tierra, a un lugar de castigo. Lo que dice simplemente es que la tierra se abrió y se los tragó vivos el Seol, es decir, murieron y fueron al interior de la tierra, fueron sepultados. Por lo tanto, el Seol es simplemente el poder, es el reino de la muerte. Descender al Seol, ¿qué es? Pues es sencillamente descender a la muerte y estar bajo el poder de dicha muerte. O sea, el Seol no es simplemente el sepulcro debajo de la tierra donde están los muertos, sino que se refiere al poder, al dominio de la muerte. O sea, el texto dice que estos rebeldes descendieron vivos al Seol porque la tierra los tragó, estando ellos aún vivos. Y seguidamente ellos perecieron, murieron sepultados y los cubrió la tierra, tal como dice el pasaje bíblico. O sea, si el Seol fuera un lugar donde van a parar almas inmortales, un lugar de castigo, entonces sería totalmente ridículo que todas las cosas que ellos tenían, estos de Coré, como sus casas o todos sus bienes, descendieran también a ese lugar de tormento, ahí en un lugar en el más allá. O sea, este simple detalle destroza completamente la enseñanza de este falso rabino, de que el Seol es también un lugar en el más allá, donde van almas a ser castigadas. No, el Seol es el poder de la muerte, donde van tanto los justos como los injustos. Por ejemplo, Salmo capítulo 16, versos 9 y 10. Dice así: se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará, dijo, esto lo dijo el rey David. Reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, en este tremendo salmo profético, que es un salmo mesiánico del rey David, él dijo que Dios no permitiría que su alma, es decir, su persona, sabéis que en la Biblia, cuando se habla del alma, se refiere a la persona, al ser vivo. O sea, no permitiría que su persona fuera abandonada en el Seol,
ni permitiría que su santo viera corrupción, es decir, no permitiría que su cuerpo se corrompiera en la tumba. O sea, la palabra traducida por alma hebrea, la palabra hebrea es nefes, y que significa un ser vivo, la persona humana. Adán, por ejemplo, era un alma viviente, un nefes. Génesis 2:7. Y resulta que el apóstol Pedro citó este salmo el día de Pentecostés para referirse a Jesús. O sea, lo que dijo el rey David en ese salmo es que Dios no permitiría que su vida, es decir, él mismo, el propio rey David, quedara bajo el poder de la muerte, el Seol, sino que lo devolvería a la vida, al santo lo devolvería a la vida, es decir, lo resucitaría, para no ver corrupción en la tumba. O sea, este salmo del rey David lo citó el apóstol Pedro. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 2, versos 27 al 31. Porque no dejarás mi alma en el Hades. ¿Lo veis? El apóstol Pedro estaba citando ese salmo y lo llamó el Hades. Y en el texto hebreo, en el salmo, se dice Seol, lo cual demuestra de forma irrefutable que el Seol del Antiguo Testamento es el Hades del Nuevo Testamento. No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, y luego dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y luego dice Pedro, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Mesías para que se sentase en su trono, viéndolo antes, fija lo que dijo Pedro, habló de la resurrección de Cristo, que su alma, es decir, el alma de Cristo, su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. O sea, el pasaje es tremendo. Pedro citó ese salmo de David y dijo que fue el Señor Jesucristo a quien se refería el rey David. Es decir, la profecía se refería a Jesús, no al rey David. Y ahora observad un detalle muy importante. El salmo de David habla del Seol y el apóstol Pablo, pues, ¿cómo lo llamó? El Hades. Demostrando así que el Seol es el Hades en el Nuevo Testamento. Es el poder de la muerte, es el reino de la muerte, donde se encuentran ¿quién? Donde se encuentran los muertos, sean los justos o los injustos. Jesús estuvo en el Hades, estuvo en el Seol, pero Jesús no estuvo sufriendo ahí su alma en un lugar, en un infierno de fuego, en un lugar de sufrimiento, de ninguna manera. Simplemente que estuvo bajo el poder de la muerte, estuvo sepultado, como dijo bien clarito el apóstol Pedro. El Seol o Hades es, repito, el reino o el poder de la muerte y está simbolizado evidentemente por la tumba. Eso es el Seol. Que quede claro, el Seol del Antiguo Testamento es el Hades del Nuevo Testamento. Y Jesús estuvo bajo ese poder de la muerte, estuvo bajo el Hades, estuvo en el Seol, ¿de acuerdo? Cristo, que era justo, nunca pecó, estuvo muerto, estuvo en el Seol, estuvo bajo el poder de la muerte y al tercer día Dios lo resucitó. Pero fijaos ahora, a partir de ahora, lo que este falso rabino judío empieza a enseñar sobre el Seol, cómo se va desviando completamente del tema para enseñar la patraña, la doctrina de demonios, de que el Seol es también un lugar en el más allá donde van a parar almas, las almas inmortales, hay ese lugar y según él solamente van los malvados, los impíos. Esto es una burda mentira del diablo, como acabo de mostrar, ya que en estos textos se dice bien claro que Jesús también estuvo en el Seol. No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que su santo vea corrupción. Enseñar que el Seol o el Hades, que es lo mismo, es un lugar en el más allá, donde van a parar personas malvadas, personas impías para sufrir ahí, es una asquerosa doctrina de demonios. Y eso es lo que a partir de ahora va a empezar a enseñar este falso rabino judío, como vais a ver viendo. En un lugar en el más allá, donde según ellos las almas inmortales que han hecho lo malo están ahí sufriendo. Eso, repito, es una asquerosa mentira del diablo. Bueno, damos la bienvenida al hermano Tomás, ya que acaba de entrar aquí en la escuela. También al hermano Joel Ecuador. No sé si, hermano Tomás, sobre este tema del Seol querrás aportar Sí, algo. bueno, es increíble que hasta su propia literatura ortodoxa contradice esa patraña. Por ejemplo, citando una cita explícita que voy a traer a colación de la Enciclopedia Judaica, 1910, tomo 6, página 564, que dice: la idea de que el alma
continúe su existencia después de la disolución del cuerpo, es un asunto de teorizar filosófico o teológico, más bien que de simple fe, y por consiguiente no se enseña explícitamente en ninguna parte de las Santas Escrituras. A ver, por ejemplo, si nosotros vamos a la versión Reina Valera de 1909, en Hechos 2.27 utiliza la palabra infierno. Entonces sabemos que la palabra infierno es una palabra latina, no del griego koiné, y que significa un lugar bajo tierra, porque efectivamente los muertos vamos a la tierra. Ahora, es significativo que solo con esta versión se puede desmontar esa patraña, porque cita Salmo 16.10. ¿Y cómo vierte Salmo 16.10 en esa misma versión que, oh casualidad, pone la palabra infierno en ese mismo texto en Hechos 2.27? Vamos a verlo. Salmo 16.10. Porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, si queremos meter ahí la palabra infierno, que realmente ya sabemos que es una palabra latina, la propia versión de autores infernistas nos está indicando que es el sepulcro, la sepultura, y que no me vengan con la palabra kiber, es para sepulcro, porque una cosa es un sepulcro individual, un sepulcro particular, y otra cosa es el concepto de sepultura como dominio de la muerte, como poder neutralizador de la muerte para todo aquel animal, planta, lo que sea que vaya ahí. Por lo tanto, ese argumento no vale para nada. Si nosotros vamos a las Santas Escrituras, a Génesis, capítulo 37, ¿sí? El verso 35 nos dice así: y levantándose todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, a José, bien, y dijo, porque yo tengo que descender a mi hijo enlutado hasta la sepultura. Y llorólo, si lo lloró, su padre. No dijo, tengo que ir al más allá donde está mi hijo, sino mi yo, tengo que descender a la sepultura. Es decir, quiero morir. Eso es el Seol y el Hades. Paso palabra. Efectivamente, hermano, eso es el poder de la muerte, descender bajo el poder de la muerte, que iban tanto los justos como los injustos. Propio Jesús, repito, estuvo en el Hades, en el Seol, ya lo hemos estado viendo, como en Hechos capítulo 2 lo dijo bien clarito el apóstol Pedro. ¿Por qué no dejarás mi alma en el Hades, en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción? Es unas palabras dichas por el rey David en ese salmo y que el apóstol Pedro aplicó a Jesús. Efectivamente, Jesús no fue dejado en el Seol, no fue dejado en el Hades, ya que el Dios Padre le resucitó al tercer día, y Jesús era justo. Era justo enseñar que al Seol, al Hades, no van a parar personas justas, como dice este falso rabino. Es una de las doctrinas diabólicas más antibíblicas, más mentirosas de toda la historia. Vamos a escuchar atentamente y poner atención a lo que dice ahora, porque esa es la mentira que va a decir este falso rabino. Dice que al Seol solamente descienden las personas malas, las personas injustas. Poner atención, mirad. La tumba, pero paralelamente hay una parte de él que, como ya vimos, ¿sí?, también va a otro lugar. Es muy curioso que en ningún lugar está recordado que un justo se vaya al Seol. ¿Lo veis? Dice que en la Biblia jamás se enseña que ningún justo vaya al Seol, como que no, si Jesús estuvo en el Seol, pero será mentiroso. O el Salmo 88, versos 3 y 4, dijo el rey David, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza. Es decir, el rey David sabía perfectamente que se acercaba a su muerte y que iría al Seol. Y el rey David era una persona justa, era conforme al corazón de Dios, como dice la Biblia. ¿Por qué dice este mamarracho, este falso rabino, que la Biblia jamás enseña que al Seol vayan personas justas? Es una doctrina de demonios, ¿verdad, hermano Tomás? Por descontado. Por descontado. O sea, es que ya hemos visto cómo realmente Jesús fue al Hades y cita Salmo 16.10. Y hemos visto que Salmo 16.10 dice Seol.
y dice que realmente ese Seol, pues fue Jesús. O sea, es que el texto es fulminante. Este tipo lo que es un enfermo, es un embustero y un hijo de Satanás. ¿Cómo va a ser Seol un lugar en el más allá para el alma inmortal si no hay alma inmortal? Tarado, idiota, engañador, que es lo que yo le digo a este sujeto. A ver, ¿qué dice Salmo capítulo 119, verso 25? Voy a leerlo. Se pegó al polvo mi alma, vivifícame según tu palabra. ¿Qué pasa? ¿Que realmente el alma inmortal se va al polvo? Verso 28. Se deshace mi alma de ansiedad. ¿Qué pasa? ¿Que el alma inmortal se deshace también? O cuando dice el Deuteronomio 12 que mi alma ansía comer carne, ¿qué pasa? ¿Que el alma inmortal ansía comer carne también? Eso es un disparate. O como dice Santiago capítulo 5, verso 20, cuando dice claramente que el que hace que un pecador se vuelva de su camino salva de la muerte a un alma. También realmente ahí se salva un alma de la muerte. Entonces, no es, el Seol es un disparate. O cuando Job deseaba morir, deseaba ir al Seol, y si ahí me esperó, si yo te esperara ahí, luego me tuvieras en cuenta, tú llamarás y yo mismo te responderé, tendrás afecto a la hechura de tus manos. Dice Job 14, Job no creía que iba a ir a un lugar de tormento, sino que iba a estar en la sepultura, ahí es donde iba a ir. Bueno, paso palabra. Efectivamente. ¿Y qué es lo que dice el falso rabino este? Dice que no, que ahí al Seol no van personas justas, que solamente van los impíos. Será embustero. Será analfabeto este que dice conocer la Torá, este falso rabino. Vamos a seguir escuchando a este mentiroso, veréis lo que dice. Solamente está recordado que descendieron al Seol personas que hicieron actos malos. Por ejemplo, Que no, mentiroso. Efectivamente al Seol descienden personas que hicieron lo malo, pero es que también dice la Biblia, enseña bien clarito, que al Seol van también los buenos, los justos, como Jesús, que también fue a parar al Seol cuando murió, estuvo bajo el Seol, bajo el poder de la muerte, pero no fue dejado ahí para siempre. Por eso dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, porque no dejarás mi alma en el Hades, en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, refiriéndose a Jesús. Y efectivamente, Jesús no vio corrupción porque el Padre lo resucitó al tercer día, lo sacó del Seol, lo sacó del Hades. Por lo tanto, enseñar, como dice este mamarracho, que al Seol no van personas justas, que solamente van personas malas, es una mentira, pero vamos, como la copa de un pino, una mentira contraria al Antiguo Testamento, al Tanakh, y contraria, por supuesto, al Nuevo Testamento. O sea, este dice que es un rabino se hace llamar. Dice que conoce el Tanakh, que es un rabino. Son de estos mamarrachos que se hacen pasar por judíos, por conocedores del Antiguo Testamento, del Tanakh, de la Torá. Y ahí lo tenéis, un auténtico analfabeto bíblico, un mentiroso patológico, que no tiene ni puñetera idea de lo que enseña el Tanakh sobre el Seol. Y lo que está es enseñando una burda doctrina de demonios, como es la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Vamos a seguir escuchando a este majadero. Korah o Coré en español y todo. Un pasaje que ya hemos visto hace unos minutos, el de la rebelión de Coré. Ahí no está hablando para nada de almas inmortales que fueron a parar aún más allá, ¿no? La tierra se abrió, la tierra se los tragó y dice la Biblia que descendieron vivos al Seol, claro, porque la tierra se abrió y descendieron vivos. Y luego dice, y murieron, los sepultó la tierra, murieron. Ahí no está hablando de ningún lugar en el más allá, está hablando de la tierra que se abrió y descendieron vivos al Seol, es decir, descendieron vivos a la sepultura, bajo tierra, fueron enterrados y perecieron, dice bien clarito el texto bíblico, no dice que fueron a estar vivos aún más allá. O sea, fijaos cómo pervierten, cómo deforman las Sagradas Escrituras estos falsos rabinos, esta sinagoga de Satanás, pues eso es lo que son, la sinagoga de Satanás. Dicen que son judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No conocen, no tienen ni idea de las propias Sagradas Escrituras, del Tanakh, en el cual dicen creer. Dicen que creen en el Tanakh y no lo entienden, lo pervierten, lo están deformando para su propia perdición. Seguimos. Toda su congregación, o el rey de Babel en el capítulo 14 del libro de Isaías, o el faraón en el... Bueno, ese es un pasaje muy interesante, Isaías capítulo 14, el rey de Babilonia, que muriría, y salían, está hablando
totalmente de una prosopopeya, es una figura literaria que aparece muchas veces en la Biblia, donde se hace hablar a personas muertas que están en el Seol y salen a recibir al rey de Babilonia de forma metafórica, de forma simbólica. Personas que estaban bajo el poder de la muerte y salen a recibirlo. Ahí no está hablando de ningún lugar en el más allá. Simplemente se hace hablar a personas muertas como si estuvieran vivas. En el mismo capítulo 14, en ese pasaje, también se mencionan a los árboles, a los cipreses, dan palmas de gozo, de alegría, porque ha muerto el rey de Babilonia. Se gozan de alegría. ¿Qué significa? ¿Que literalmente los árboles se gozan de alegría y dan palmas de gozo? ¿Y hablan? No. Es lo que se conoce como una prosopopeya. Se hace hablar a los árboles como si fueran personas vivas. Igualmente se hace hablar a personas muertas, muertas, no vivas. Se las hace hablar a personas muertas que están bajo el poder de la muerte, como si estuvieran vivas. Toda una figura literaria lo que aparece ahí en Isaías capítulo 14. Ahí no está hablando de ningún lugar en el más allá donde haya almas inmortales, ¿verdad, hermano Tomás? Está bien claro. Y en el texto de Números, lo que no dice este majadero, o no sé si si esto, su mente de estafador, de engañador, lo puede asimilar, es que dice que descendieron vivos, pero ojito, no solo ellos, sino también sus casas y todos sus bienes, propiedades inertes también fueron al Seol. Entonces, ¿qué pasa? Que los cubiertos, la casa y todo eso también está atormentándose en un lugar en el inframundo. Eso es un argumento poderosísimo el que has dicho, hermano Tomás, efectivamente. Simplemente hubo un terremoto, la tierra se abrió y se los tragó vivos. No solamente a ellos, sino a las posesiones que tenían, a sus tiendas, a todo lo que tenían, se los tragó la tierra y perecieron, y perecieron. Simplemente, ahí no habla del Seol como un lugar en un más allá, donde vayan a parar almas inmortales, no. Pues esa es la doctrina satánica repugnante que se introdujo en este judaísmo apóstata. Esa creencia de que el Seol es también un lugar en el más allá donde van a parar almas inmortales, que es lo que enseña precisamente este falso rabino judío. Vamos a seguir escuchándole para que vean las patrañas y mentiras que dice. En el capítulo 32 del libro de Yehezkel. Y en el libro de Teilim, capítulo 9, verso 18, está escrito: Yashubu reshaim le sheola, kol goim shojeje Elohim. Es decir, vuelvan los malvados al Seol. ¿Qué significa vuelvan? ¿Sí? Se vuelvan al Seol. Todas las naciones que olvidan a Dios. Ellos son los que les corresponde ir al Seol, dice el versículo. Entonces, si fuera la... Claro, los malvados, claro que eso nadie lo niega, que van también al Seol bajo el poder de la muerte, pero es que también a ese lugar van los justos, como fue el caso de Jesús, que murió y fue al Seol. Es decir, estuvo bajo el poder de la muerte, bajo el reino de los muertos. Eso es el Seol. Van tanto los justos como los malvados. Pero eso que dice este majadero, este falso rabino, de que solamente van los malvados, los que hacen lo malo, no, es una estupidez y una mentira antibíblica como la copa de un pino. Vamos a seguir oyendo a este majadero. La tumba, todos al final nos vamos a la tumba. Se está hablando de un lugar donde parece ser que hay muerte, hay oscuridad, más allá de la oscuridad física, paralelamente. Fijaos cómo ya empieza a introducir el veneno y empieza a decir la mentira del diablo de que el Sheol ya es un lugar en el más allá, donde van a parar personas mal, que han hecho lo malo, personas malvadas, sus almas inmortales van a parar a ese lugar. Fijaos cómo ya empieza a desviarse completamente de lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña bien claro que el Seol es la sepultura, es el poder de la muerte. Bueno, pues ahora ya fijaos cómo introduce el veneno este hijo del diablo para enseñar algo que no lo enseña la Biblia por ninguna parte. Empieza ya a enseñar que el Seol es un lugar que hay por ahí en el más allá, donde hay personas que están sufriendo ahí sus almas inmortales, porque esa doctrina de la inmortalidad de almas, esa doctrina de la serpiente, esta doctrina satánica, se infiltró también en el judaísmo apóstata. Cuidado, igual que se infiltró en la cristiandad apóstata, también mucho tiempo antes se infiltró en este judaísmo apóstata, que en este caso está representado por este falso rabino. El judaísmo verdadero, el judaísmo bíblico, la doctrina de la enseñanza de la Biblia, no es la doctrina repugnante y diabólica de la inmortalidad del alma, es la doctrina de la resurrección de los muertos.
Exactamente lo mismo que en el Nuevo Testamento. Jesús enseñó la doctrina de la resurrección de los muertos, no la doctrina de la inmortalidad del alma. Bueno, pues este rabino lo que empieza ya a enseñar a partir de ahora es esa doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Hermano Tomás, no sé si querrás decir algo. Increíble como ya una vez que parte de esa falsedad, lanza su veneno. Es decir, cuando dice, claro, porque hay una conexión a veces en la Biblia de que los impíos van al Seol. A ver, nosotros sabemos que el Seol es el reino de la muerte. Y nosotros sabemos que nosotros ya hemos, al haber creído, pues no tenemos ya la vida eterna, obviamente, porque la tendremos cuando venga el Señor, ¿m? Pero la tenemos como promesa. Sabemos que, por así decirlo, hemos ya vencido la muerte, por así decirlo, ¿verdad? Los impíos no, los impíos, pues cuando vayan al lago de fuego, resucitarán para ir al lago de fuego y estar ahí bajo el poder de la muerte, como consecuencia de esa destrucción, ir a parar al Seol y estar neutralizados en el Seol por toda la eternidad. Pues eso vincula al Seol con los impíos, porque nosotros, aunque muramos, volveremos a vivir para vida eterna, resucitaremos para vida eterna. Esto es lo que no tiene en cuenta este farsante. Ya punto primero. Luego ya hemos visto. Y en Eclesiastés 9:10, otro texto, que dice, todo lo que te viniere a mano que hacer, para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni conocimiento, ni sabiduría. No hay ciencia, no hay conocimiento. En el momento de la muerte, nuestros pensamientos perecen. ¿Y qué significa la palabra pensamiento? En eh, en el Salmo 146, en el Salmo 146, 3 al 4, como nos dice, ni el Hijo de Hombre, porque no hay en él salvación. Sale su espíritu y él se torna a su tierra. Él, es decir, nosotros. Nosotros no somos nuestro espíritu. Nuestro espíritu no son nuestros espíritus, es el que va a la tierra. Punto 1. En ese día perecen sus pensamientos. La palabra es toná en hebreo, según cualquier diccionario que uno vea de hebreo, pues una Biblia que tenga, donde tenga los significados de las palabras, ¿no? Que significa pensar primeramente y pensamiento, pensar. Por tanto, la actividad mental perece en el momento de la muerte. ¿Cómo vamos a ir a un lugar de inframundo luego si perecemos y nuestra energía vital va al interior de Dios? Eclesiastés 12:7. Ya solo eso derrumba por completo. Y Eclesiastés 9:10 dice que en el Seol no hay conocimiento, no hay trabajo, no hay nada. Por tanto, ahí vemos derrumbado toda la teoría satánica de este falso judío. Paso para. Efectivamente, hermano, ahí lo has explicado perfectamente. Fijaos que al principio de este vídeo, y esto lo dije yo hace unos minutos antes de que entrara Tomás, al principio de este vídeo, este falso rabino reconoce que la Biblia enseña que el Seol es el sepulcro. Y fijaos. Y ahora enseña algo totalmente diferente. Ya empieza a enseñar que el Seol o el Hades, que es lo mismo, es un lugar ahí en el más allá donde van solamente, dice él, las personas injustas, las personas malas. ¿Os dais cuenta? Primero dice que es el sepulcro, y recordad que al sepulcro vamos todos los seres humanos, tanto los buenos, los justos como los injustos, y ahora no, ahora ya se ha desviado completamente de la verdad bíblica y empieza a enseñar la patraña de que el Seol es un lugar en el más allá, donde según él hay almas inmortales. Vamos a comprobarlo porque ya lo empieza a decir ahora, a partir de ahora, más claramente este falso rabino. Pongamos atención. También una oscuridad de otro tipo. Es más, en el libro de Mishle, el libro de los Proverbios, ¿sí? De alguna manera, allí se expresa a la mujer extraña que de alguna manera quiere llevarse al hombre, llevarlo al pecado, ¿sí? Como una mujer que le conduce al Sheol. Claro que le conduce a la muerte.
que le conduce a la muerte, no a ningún lugar en el más allá. Ahí no está hablando de ningún alma inmortal. La mujer ramera conduce a los incautos, los conduce a la muerte, al sepulcro, ¿verdad, hermano? Es increíble, vamos, a ver, es normal. A ver, ¿qué es lo que hace la prostitución? Que contagiamos enfermedades, enfermedades de transmisión sexual, enfermedades que nos pueden llevar a la muerte. Así de sencillo. Es decir, al Seol. O sea, es que poner ese ejemplo es que es increíble. Sí, sí, o sea, es que es un falso rabino que me quedé alucinado cuando lo escuché el otro día. Este vídeo, este mamarracho, este ignorante. O sea, ahí no está hablando, cuando habla del Seol, no está hablando de ningún lugar en el más allá donde vayan almas inmortales, ¿no? Está hablando del poder de la muerte. El pecado conduce ¿a dónde? A la muerte, al Seol. Irse con una ramera es fornicación, y el que se va con una ramera, pues se está dirigiendo al Seol, a la muerte. No está hablando de ningún lugar en el más allá. Seguimos. Entonces, si una mujer cuando pervierte a un hombre lo lleva al Sheol, no lo lleva a la tumba. Fijaos lo que dice este mamarracho, que no lo lleva a la tumba. Entonces, ¿dónde lo lleva? Pues claro que lo lleva a la tumba, al Seol. Y fijaos cómo ahora ya pervierte completamente de forma satánica la enseñanza bíblica. Ahora ya para él empieza a enseñar esa patraña de que el Seol es un lugar en el más allá. Ahora ya no es la tumba del Seol. O sea, al principio del vídeo dice este mamarracho, este falso rabino, que sí que el Seol, según la Biblia, es el sepulcro, es la tumba, el sepulcro. Pues lo dice al principio del vídeo. Y ahora dice todo lo contrario. Ya ahí, según él, dice que a ese pasaje bíblico de Proverbios, ahí ya no se refiere a la tumba, dice este mamarracho. Fijaos la mentira de este falso rabino judío. Vamos a seguir oyéndole para seguir tapando su bocaza. Lo lleva a la muerte, pero una muerte espiritual. Obviamente son metáforas, pero de nuevo, el hecho de que se use el Seol como una metáfora para la muerte espiritual y que se use solamente para cosas malas y para personas malas, para decir que solamente ellos descendieron allí, vemos que también... No, la Biblia no dice por una parte que solamente las personas malas desciendan al Seol. Pues será mentiroso. Al Seol descienden, pues claro, descienden personas malas, pero también descienden personas justas, como era el caso de Jesús. Jesús murió y estuvo en el Seol 3 días y 3 noches, y luego Dios le resucitó. O sea, lo que dice este mamarracho de que al Seol solamente van personas malvadas, personas injustas, o sea, es una mentira del diablo como la copa de un pino, ¿verdad, hermano? Pues eso es un disparate y una afirmación totalmente satánica. Ya hemos visto que Jesús descendió al Hades, que es el Sheol hebreo, y Jesús nunca cometió pecado, como dijo el apóstol Pedro. Jamás cometió pecado, ni en su boca fue hallado engaño. Primera de Pedro 2:22 y segunda de Corintios 5:21. Este sujeto es un falso judío, es un apóstata, es un hereje de 1000 demonios y que realmente no hay otra cosa. Paso por ver. Exactamente. O sea, decir que solamente van los injustos, van los malvados al Seol, es una mentira absolutamente antibíblica. O sea, este falso rabino es que no tiene ni puñetera idea de las Sagradas Escrituras, del Antiguo Testamento, del Taná, porque no es cristiano, recordad. Es un falso rabino judío, anticristiano. Ellos rechazan que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Es que no entiende, no conoce ni sus propias Sagradas Escrituras. Ya se lo dijo Jesús. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, ya se lo dijo a estos mismos falsos judíos, a estos ignorantes y ceporros. Ignoráis, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ignoraban el Tanakh. Pues exactamente lo mismo ocurre con estos falsos judíos hoy en día. Ignoran las Sagradas Escrituras y no ignoran el Tanakh. Y aquí tenemos un ejemplo, en este falso rabino del vídeo. Vamos a seguir oyéndole a este mamarracho. Bien, el Seol es una metáfora de una muerte en el sentido espiritual y no solamente física. ¿Ok? Entonces, el Seol es un lugar que está relacionado con los malvados y con las transgresiones o los actos malos. ¿Sí? La mujer. O sea, según este mamarracho, Jesús era un impío que hacía actos malos, hechos malos, porque la Biblia dice bien clarito que él estuvo en el Seol, en el Hades. Lo que pasa es que no fue dejado ahí para siempre, sino que al tercer día Dios el Padre le resucitó, porque no dejarás mi alma en el Sheol ni permitirás que tu santo sea corrupción. Y va este mamarracho y dice que no, que ahí solamente van a parar los impíos, los malvados. O sea, fijaos lo embustero que es. Cuando la Biblia enseña bien clarito que el propio Mesías, el propio Jesús, también estuvo en el Sheol, estuvo en el Hades.
Vamos a seguir tapando su bocaza mentirosa. Mujer que de alguna manera seduce, manda al hombre al Sheol, ¿sí? Mishle, capítulo 7, verso 27. Mishle, capítulo 9, verso 18. Además, al revés que esto, siempre acerca de los justos, ¿sí? Se ve como que Dios les rescata del Sheol. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, verso 6, se dice que Hashem Memitum Hayet, Dios de alguna manera mata o da la muerte y vive. Morir Sheol, Bayal, hace descender las personas al Sheol y los eleva de allí. Es decir, los salva del Sheol. Claro, pero porque han estado ahí esos justos, los saca de la muerte, como hizo con el caso de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. Los sacó del Sheol, porque al tercer día los resucitó, los saca del Sheol, efectivamente. Pero una prueba absoluta e irrefutable que los justos, los buenos, también van al Sheol. Y Dios los saca del Sheol, los libra del Sheol, por ejemplo, si los libra de una muerte, los libra de la muerte, o los resucita. Entonces a esas personas justas los saca del Seol. Exactamente lo mismo que hizo con Jesús. Al tercer día, Dios el Padre lo sacó. ¿De dónde? ¿De dónde lo sacó? Del Seol, del poder de la muerte, así de sencillo. ¿Verdad, hermano Tomás? Efectivamente, fíjate que, muy bien comentaste antes, Tito, que esta clase de gentuza no cree en Cristo. O sea, no cree en las escrituras griegas cristianas, no cree en Jesucristo. Fíjate cómo sus propias escrituras hebreo-arameas los demuestran lo hijos de Satanás que son. Por ejemplo, citar solo un ejemplo. Génesis capítulo 49, verso 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, es decir, el Mesías. El cetro, es decir, el reinado. Y es curioso que el único momento de la historia del pueblo de Israel en donde la corona, el cetro, no descansó en un judío fue en la época de Cristo. Herodes, de hecho, no era de la tribu de Judá, era un idumeo. O sea, sus propias escrituras demuestran los hijos del diablo que son. Paso para. Efectivamente, así es, así es. Entonces, el Seol, que quede claro de una vez por todas, la enseñanza bíblica del Seol, en el Antiguo Testamento se llama el Seol, en el Nuevo Testamento el Hades, es que es el lugar donde van los muertos, es el poder de la muerte. Y todos los seres humanos vamos al Seol cuando morimos. Somos sepultados, estamos bajo el poder de la muerte, sean justos o sean malos. Todos los seres humanos van al Seol. Lo que pasa es que no todos los seres humanos quedarán en el Seol, quedarán bajo el poder de la muerte para siempre, no. Dios al final va a resucitar a los suyos, los verdaderos cristianos van a resucitar y recibirán a Cristo y estarán con él, vencerán a la muerte. Por eso dice Jesús en Mateo capítulo 16, las puertas del Hades, las puertas del Seol, no prevalecerán contra ella, es decir, contra su iglesia. Pues claro, porque un día Dios, al final, el propio Cristo los va a sacar de la tumba, los va a sacar de la muerte, los va a resucitar. Serán librados del Seol. Un texto absolutamente irrefutable que demuestra bien clarito que la iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos cuando morimos, también vamos al Seol, vamos al Hades. Pero un día vamos a vencer al Hades, un día vamos a vencer al Seol. No nos podrá retener porque Cristo vendrá con gran poder y gloria y nos va a resucitar. Nos va a librar del poder de la muerte, nos va a librar del Seol. Que lo veremos luego con un tremendo pasaje del apóstol Pablo cuando habla de la resurrección. Vamos a seguir refutando las mentiras de este falso rabino. Y en el libro de Teilim, ¿sí? En el Teilim 16, en el Salmo 16, hay una expresión muy, pero que muy gráfica, donde dice, por eso se alegrará mi corazón, se regocijará mi honra, también mi cuerpo morirá con seguridad. Y el verso 10 ya nos dice, Kilotador nafshi le sheol, ¿sí? Lishol, lotitem hasideja lirot shachat. Es decir, porque no abandonará mi alma, nafshi, que podría ser mi vida, es verdad, en el sepulcro, en el Sheol. ¿Qué significa no abandonar el alma en el Sheol?
Parece ser que hay un lugar, como llamémosle metafísico, donde están los muertos, ¿sí? Pero los muertos no solamente en el sentido de que las almas... Sí, un momentito, hermano. Vamos a seguir escuchando a este mamarracho y le tapamos a la mentira que está diciendo. Sí, porque hemos dicho que los justos, está escrito de ellos, Vayatzaf el Amab, sí, se reunió con su pueblo, sí, Bueno, hasta aquí. ¿Lo veis? Acaba de citar ese salmo del rey David. Y no dejarás mi alma en el Seol, en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Una profecía mesiánica que la cumplió ¿quién? La cumplió Jesús. Lo dijo el apóstol Pedro. Lo entiende falso rabino mamarracho. Ese mismo salmo lo citó Pedro el día de Pentecostés para referirse a Jesús, cuya alma, cuya vida no fue dejada en el Seol, en el sepulcro, ni permitió Dios que su cuerpo viera corrupción. Eso es el Seol, es el poder de la muerte. Es un salmo mesiánico. Jesús estuvo en el Sheol, tarado, estuvo en el Hades. Y al tercer día Dios el Padre lo sacó, lo libró del Sheol, del Hades, del poder de la muerte, así de sencillo. Ahí no está diciendo por ninguna parte que sea un Sheol, un lugar en el más allá donde vayan solamente las personas malvadas, como dice usted, no. Es el poder de la muerte donde van tanto los justos como los injustos. Adelante, hermano Tomás. Fíjate, hermano, cómo se acaba de poner la soga al cuello. ¿Escuchaste bien al principio de todo lo que dijo y cómo luego se contradijo? Empezó diciendo, porque no dejarás mi alma, y dijo, sí, mi vida, en el Seol, y dijo, sí, en el sepulcro, puede ser. Y luego lanzó su discurso pseudo bíblico en contradicción total con lo que él mismo dijo al principio de todo. O sea, él mismo se puso la soguita al cuello. Exacto, luego empieza a decir que el Seol es un lugar espiritual ahí en el más allá, donde van las personas malas, ¿os dais cuenta? Primero reconoce que el Seol es el reino de los muertos, que es el sepulcro, el poder de la muerte, y ahora ya no, ahora ya mete el veneno y dice que el Seol es un lugar ahí espiritual en el más allá. Es un lugar donde, según estos falsos rabinos judíos, pues ahí van almas inmortales, porque es lo que creen. Ellos están infectados con la doctrina satánica repugnante de la inmortalidad del alma, recordarlo. Estos falsos rabinos fueron infectados con la filosofía grecorromana. Se introdujo también. Ya antes de Cristo se introdujo esa herejía, esa doctrina de demonio de la inmortalidad del alma dentro del judaísmo apóstata. Se apartaron de la enseñanza bíblica y se convirtieron en lo que hoy en día son estos falsos rabinos, estos falsos judíos, en inmortalistas que creen exactamente lo mismo que la cristiandad apóstata, de que el alma no muere sino que se lleva en un más allá. Adelante, hermano. Y fíjate, me acabo de recordar de un dato histórico que explica perfectamente este hecho. Hacia el siglo 3 o 4 antes de Cristo, aproximadamente, no recuerdo muy bien, hubo un exilio de judíos a Babilonia. Estuvieron en Babilonia. ¿Y qué había en Babilonia? Pues lo que Platón cogió de Babilonia. ¿Qué cogió el filósofo griego Platón de Babilonia? Doctrinas en dioses en triadas y creencias en almas inmortales. Entonces, es normal que muchos de esos judíos, o algunos de ellos en principio de forma discreta, absorbieran esas creencias de allí. Y gradualmente, ya en la época de Jesús, esa creencia se infestó ya en no pocas ramas del judaísmo apóstata que existían en esa época. Por ejemplo, los fariseos. Paso palabra. Así es, y ya en la época, por ejemplo, de Antíoco Epifanes, siglo segundo antes de Cristo, los griegos, que conquistaron en la época de Alejandro Magno, pues conquistaron toda esa zona de Palestina. Ya ahí la filosofía griega, platónica, aristotélica, esa doctrina satánica de la inmortalidad del alma, se infiltró en el judaísmo. Estos judíos, pues se hicieron apóstatas, rechazaron la enseñanza bíblica de la doctrina de la resurrección de los muertos y comenzaron a enseñar la doctrina de la inmortalidad del alma. Exactamente lo mismo que enseñaban los griegos. Hasta el día de hoy, que siguen infectados con ese veneno satánico. Vamos a seguir oyendo a este falso rabino para seguir refutándole. De alguna manera, ¿sí? Se acostará, en el sentido que se estará como la muerte, con sus padres. ¿Sí? Los justos vuelven a alguien, mientras que los otros mueren. No es solamente una muerte física. ¿Sí? Entonces, dice que no me abandonará mi alma o mi vida en el sepulcro, no me dejará muerto en un sepulcro, y en el sentido de que no la abandonará,
en el sentido de que no le dejarán en la muerte, no solo en el sentido físico, sino también... Claro, no lo dejará en la muerte porque Dios lo resucitará, así de simple. Que lo mismo que hizo con Jesús, que no dejó su alma en la muerte, en el sepulcro, en el Hades, porque al tercer día lo resucitó. Su cuerpo no vio corrupción en el sepulcro, el tercer día Dios, el Padre, lo resucitó. Pues eso es lo que significa esa expresión bíblica cuando dice que no dejará su vida en el Hades. Significa que le devolvería la vida, pero lo devolvería a la vida en la resurrección de los muertos. No tiene que ver absolutamente nada con la doctrina satánica y antibíblica de la inmortalidad del alma. ¿Verdad, hermano Tomás? Descontados, que este sujeto está forzando los versículos, está forzando los textos. Él mismo dice, ah, sí, el alma, la vida en el sepulcro, sí, claro. Y luego cuenta otro cuento, porque sabe que son cuentos, es forzar la Biblia, ¿no? O sea, una cosa que no tiene, un pequeño comentario que quiero, que me viene a la mente y que no tiene que ver con lo que estamos dando, pero hasta qué punto es emocionante y maravilloso como el Padre Celestial protegió la Biblia, primero de estos judíos apóstatas, infestados por la filosofía babilónica, y luego en el caso del Nuevo Testamento por la cristiandad apóstata. Bueno, sí, lo que paso para... Así es, la doctrina, repito, de la inmortalidad del alma ya infectó a estos apóstatas judíos ya en la época antes de Cristo, en la época de los griegos, se infiltró en el judaísmo. Y algo parecido pues ocurrió con la cristiandad apóstata. Ya en los primeros siglos, la filosofía greco-platónica, greco-romana, la filosofía de los griegos de la inmortalidad del alma, también se infiltró entre millones y millones de falsos cristianos. Curiosamente, lo mismo que ocurrió siglos antes con el judaísmo apóstata, porque el verdadero judaísmo bíblico no enseña esta doctrina de demonios de la inmortalidad del alma. Lo que enseña es la doctrina bíblica de la resurrección de los muertos, que es la enseñanza que fue dada por los verdaderos judíos, por el propio Jesús, es lo que enseñó la resurrección de los muertos, pero jamás, de los jamás es la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Vamos a seguir oyendo a este majadero, ignorante, porque lo que es un falso rabino judío, ignorante hasta la médula. En el sentido espiritual. Por eso es que en el Tanaj está la fe de la resurrección de los muertos. Porque quedarse en la muerte es que... ¿Lo ves? Ahí lo ha dicho. Efectivamente, ahí le damos la razón. En el Tanaj está la doctrina de la resurrección de los muertos. Esa es la doctrina bíblica, de que hay vida después de la muerte, pero esa vida después de la muerte se llama resurrección. Por cierto, en este vídeo que ha hecho, solamente lo menciono una vez, que es aquí. El único momento del vídeo donde ha mencionado la resurrección de los muertos. En el resto del vídeo no dice ni pío, ni pío. Pero esa es la enseñanza bíblica, la resurrección de los muertos, no la doctrina pagana, satánica, diabólica y antibíblica de la inmortalidad del alma. Está hablando efectivamente de la resurrección de los muertos. Vamos a seguir oyendo. Quedarse en un lugar malo, un lugar donde van a ir las personas malvadas, como hemos visto antes. No, mentiroso, ya hemos demostrado bien clarito con la Biblia que al Seol, al Hades, van tanto los buenos como los malos. Porque el propio Mesías, el propio Jesús, también estuvo en el Hades, estuvo en el Seol. Pero Dios lo sacó del Seol, lo libró de la muerte al tercer día, lo resucitó, ¿de acuerdo? Así que usted está mintiendo descaradamente cuando está enseñando esta patraña en este vídeo de que solamente al Seol van las personas malvadas, los impíos. Eso es una asquerosa mentira del diablo. Y usted, falso rabino, sabe perfectamente que está mintiendo. Vamos a seguir oyendo. Entonces dice el verso 10, esto, y después sigue el verso 11 de manera muy gráfica, ¿sí? Después dice, no vas a dejar a tu justo ver shahat, ¿sí? Ver destrucción, habla también de lo mismo, shahat, sheol, ¿sí? A veces se llama abadón también, que es perdición, son todo expresiones de lo mismo. Y el verso 11 dice, todiem y ora jaim, soba semachot, et paneja neimot bimineja netzach, hazme conocer el camino de la vida, ¿sí? El camino de vida, ¿sí? No la muerte, quiero el camino de la vida. La vida, es decir, que es contraria a esta muerte, es una vida paralela a la muerte. La muerte
es algo que viene después de esta vida. El camino de la vida, enseña la Biblia, que es ¿cuál? La resurrección. Ese es el camino de la vida eterna que van a recibir los salvos en el día de la resurrección. Esa vida eterna que heredaremos cuando resucitemos, cuando Dios nos resucite. No tiene que ver absolutamente nada con la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Seguimos. ¿Ya? Pero tú no me dejes, no me abandones mi alma en la muerte, en el Sheol, sino tú enséñame el camino de la vida, camino de vida. Soba Semajot, un lugar donde hay abundancia de alegrías, et paneja delante de ti, delante de tu rostro. Soy una vida después delante de tu rostro. Neimot bimineja netzach. Cosas agradables hay en tu diestra, netzach, para la eternidad, para siempre. Pues se refiere a la resurrección, cuando recibiremos esa vida eterna. Como dijo Jesús, y en el siglo venidero la vida eterna, heredaremos la vida resucitada, esa vida eterna en el reino de Dios. O sea, es un pasaje que no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Esa vida eterna, repito, es la que Dios ha prometido, a aquellos que le obedecen. Y que la vamos a heredar en el día de la resurrección, ¿verdad, hermano Tomás? Así es, eso es de lo que está hablando y que él mismo lo dijo al principio de todo. Quizás se le escapó, ¿eh? Se le escapó en ese momento, dijo, uy, metí la pata y dije la verdad, voy a decir al cuentito, acerca de ese texto que citó de Salmo 16. Es que hasta incluso la jerarquía de la gran ramera, que cree en esa doctrina y la defiende, en su catecismo de la Iglesia Católica del 92, cuando habla del tema del alma, no cita un texto bíblico, sino que recurre al concilio de Letrán, 1215. O sea, hasta ellos mismos lo reconocen, que no es una enseñanza bíblica, de manera indirecta. O sea, es que está claro. ¿Qué dice Génesis? Está claro. Adán, el alma viviente Adán, fue la consecuencia resultante de la fusión de dos elementos. Antes no vivía. Lo que está haciendo es forzar la Biblia. Ni más ni menos, porque es un embustero. Es usted un embustero que tiene que arrepentirse de muchas cosas, entre ellas esta, porque si no lo que le espera es el lago de fuego, donde será destruido en cuerpo y alma. Paso palabra. Así es, porque la enseñanza bíblica, repito, es la resurrección de los muertos. ¿Hay vida después de la muerte? Por supuesto que sí, lo enseña bien claro la Biblia, pero esa vida después de la muerte se llama resurrección de los muertos, que no tiene que ver absolutamente nada con la enseñanza satánica de la inmortalidad del alma. La Biblia jamás enseña por ninguna parte que el alma sea inmortal, al contrario, hay muchos pasajes donde se enseña que el alma muere. Entonces, ¿cuándo habrá esa vida después de la muerte? Pues sencillamente cuando Dios nos resucite. Todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, dijo Jesús. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan capítulo 5. O en el libro del profeta Daniel en el Antiguo Testamento, ahí en el capítulo 12. Igual, prácticamente casi las mismas palabras que dijo Jesús. Todos los que duermen en el polvo de la tierra resucitarán. Los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Los muertos están en los sepulcros, duermen en el polvo de la tierra, no están vivos por ahí en ningún más allá. Vamos a seguir escuchando a este falso rabino. Vemos cómo el verso 10 nos habla de una muerte espiritual. El verso 11, por lo contrario, nos habla de una vida espiritual que el rey David anhelaba. Así pues, igual que hemos visto que Sheol es verdad, sin ningún tipo de dudas, nos habla también de un tipo de sepulcro y de una muerte física. Claro, eso es el Sheol. Ir al Sheol es ir al sepulcro, estar bajo el poder de la muerte, bajo el reino de la muerte. Eso es el Sheol según la Biblia. En el Antiguo Testamento es lo mismo, se le llama el Hades. ¿De acuerdo? Eso es el Sheol. Lo que pasa es que luego lo ha mezclado. Mezcla, porque así es como actúa Satanás para engañar a la gente, mezcla la verdad con la mentira. ¿De acuerdo?
Dice una cosa que es verdad, porque si todo lo que dice este falso rabino fuera mentira, fuera falso, pues lógicamente no engañaría absolutamente a nadie. Entonces, dice algo que es verdad, como es eso que dice, de que el Seol, según la Biblia, es el sepulcro, es el lugar de los muertos, y luego ya enseña la doctrina de demonios de que el Seol es un lugar en el más allá, donde van a parar almas inmortales de personas malvadas. ¿Lo veis? Mezcla la verdad, lo mezcla con la mentira. Así es como engaña al diablo. Así es como engañó Satanás a Eva, mezclando la verdad con la mentira, y así lo ha hecho siempre. Y lo hace también, el diablo engaña al mundo también, por medio de estos falsos rabinos judíos. Vamos a seguir escuchando. Pero que paralela nos está hablando de una muerte, en el sentido de que el alma también se muere. Es decir, la vida, que tendría que ser una vida eh, que a diferencia de la física no muere, esa vida que sería, llamémosle, eterna, para decirlo de alguna manera, también se muere. ¿Ok? Hay un versículo también muy gráfico en el libro de Coelet, ¿sí? Capítulo 12, verso 7, donde nos habla de esto paralelo, donde dice, Vayashav afar al haaretz כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתן, ¿sí? Es decir, y volverá al polvo de la tierra como fue, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Ok? Entonces vemos cómo... Bueno, vamos a ver, hasta aquí. Pasaje impresionante que ha citado de Proverbios. El cuerpo vuelve al polvo de la tierra donde fue hecho y el espíritu regresa a Dios que lo dio. ¿Me puede decir usted, falso rabino, dónde dice que el espíritu va al Seol? Porque eso es lo que enseñan ustedes y eso es lo que enseña la cristiandad diabólica y falsa. Que el espíritu de los muertos va al Seol, en este caso de los malos. Dice que va al Seol, el espíritu, el espíritu. ¿Y dónde dice ese pasaje bíblico? Que el espíritu de los malos va al Seol. Ahí está hablando de todos los seres humanos que mueren. De todos, tanto buenos como malos. El cuerpo vuelve al polvo de la tierra, de donde fue hecho, porque Dios hizo a Adán del polvo de la tierra. ¿Y qué dice? Esa energía de vida, esa ruaj, ese espíritu de vida, regresa a Dios que lo dio. ¿Qué pasa? Que según usted regresar a Dios es ir al Seol, ir al Hades. Ahí no dice eso, majadero. Dice que vuelve a Dios que lo dio. Ese aliento de vida, esa energía de vida regresa a Dios que la dio. No vamos a ningún Sheol. El espíritu no va a ningún Sheol. En la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, escuche bien, majadero, no hay ni un solo versículo donde se diga que en el Sheol haya espíritus. Ni uno. Es una monstruosidad, una herejía. En el Sheol están los muertos. Pero jamás no se podrá encontrar un solo versículo en la Biblia donde se diga que en el Seol hay espíritus. No. El espíritu regresa a Dios que lo dio. Ahí lo dice bien clarito ese mismo pasaje, ese proverbio que usted acaba de citar. No dice que va a ningún Seol. ¿Verdad, hermano Tomás? Efectivamente, ni tampoco dice que va a estar con Dios como si fuera un fantasmita. Es decir, va al interior de Dios, porque es esa chispa vivificante. En armonía con Salmo 146, 3, el 4. Cuando dice, sale su espíritu, él, nosotros, vuelve a la tierra. Nosotros no somos nuestro espíritu. Por tanto, nuestro espíritu no es un fantasmita. Punto 1. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Su actividad mental deja de existir. Como dice también Salmo 115, porque este sujeto lee lo que quiere y como quiere, y aparte luego el mismo en la lectura que me hace gracia, porque hay como renuncios, ¿no? En lo que dice, ¿no? Primero dice la vida, sí, el alma, la vida, claro, y luego dice otra cosa. Salmo 115, capítulo 115, versos 17 al 18. Dice así. No alaban los muertos a Jac, ni cuantos descienden al silencio. Verso 18. Pero nosotros, es decir, los que vivimos,
bendeciremos a Jah desde ahora y para siempre. Los muertos no. Los muertos, ningún muerto puede estar en un más allá. Las almas de los buenos no están en un más allá alabando a Dios, sino solo los vivos. O como dice Salmo 6:5, en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, falso judío, imbécil, apóstata, en el Seol, ¿quién te alabará? Es ahí. ¿Pero en qué contexto? En el contexto de que en la muerte no hay ninguna memoria de ti. Ahí lo dice claramente. Los malos son destruidos. Verás y verás su lugar y no estará, mas los justos mismos poseerán la tierra. Salmo 37:9. Entonces, pues realmente lo que está diciendo este majadero es embuste tras embuste. Paso palabra. Así es, hermano. El problema de estos falsos rabinos judíos es que no saben lo que es el espíritu. Ellos confunden el espíritu con el alma, creen que el espíritu es un fantasmita que tenemos dentro, inmortal, que sigue vivo después de la muerte. Ese es el concepto que ellos tienen, estos pedazos de ignorantes, estos falsos rabinos del espíritu. Y no, la Biblia enseña bien clara, el espíritu es la energía, es una energía, esa energía que nos da la vida y que Dios introdujo en el cuerpo de Adán, hizo que viviera, y sopló en su nariz el aliento de vida, es decir, el espíritu de vida. Esa ruaj en hebreo, esa es una energía e hizo que Adán viviera, pues ese es el espíritu, esa energía a la que regresa a Dios cuando morimos, no a ningún fantasmita vivo por ahí que salga del cuerpo y se vaya por ahí a vivir a un lugar en el más allá. Eso es una pura doctrina satánica, pagana, platónica, de la filosofía griega satánica. Esa fue la primera mentira de Satanás a la especie humana, del alma inmortal. No moriremos, no moriréis, no moriréis. Si pecáis, no moriréis, le dijo la serpiente a Eva. O sea, seréis almas inmortales. Pues esa primera mentira de Satanás es la que luego se esparció por el mundo y la repiten falsos rabinos judíos como este pollo, falsos cristianos como la cristiandad apóstata. Exactamente la misma mentira. ¿Por qué? Porque no, Satanás les ha engañado. No saben lo que es el espíritu, según la Biblia, el espíritu que Dios puso en nosotros. Es una energía, la energía de vida. Y es esa energía la que regresa a Dios cuando morimos. Y el cuerpo vuelve al polvo de la tierra y por lo tanto dejamos de existir, el alma muere. Dejamos de existir, volvemos al polvo de la tierra y la única esperanza de vivir en el futuro, la única esperanza de volver a vivir, dice la Biblia que es la resurrección de los muertos. Enseñanza tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. El problema, repito, es que este falso rabino no sabe qué es eso del espíritu, eso de que cuando el espíritu regresa a Dios que lo dio, no sabe lo que es. Cree que es eso, un fantasmita, una personita que tenemos dentro, un fantasmita que vuelve a Dios, que está vivo por ahí en un más allá. No, es esa energía que Dios puso en nosotros. Esa energía por regresa a Dios que la dio. Bien, seguimos, ya quedan pocos minutos para terminar. Hay algo así. Entonces, cuando nosotros vemos el concepto del Sheol, tenemos que saber que se está hablando de un lugar también después de la vida física, donde hay... ¿Lo veis? Ahí ha metido el veneno. Ahora dice que el Sheol es un lugar en el más allá que hay después de la muerte. ¿Lo veis? ¿Os dais cuenta? Un lugar donde van a parar espíritus, dices. No. Eso jamás lo enseña la Biblia. El Sheol es el poder de la muerte. Es el sepulcro. Es un lugar físico. No es un lugar por ahí en el más allá. Es un lugar físico. Así lo enseña la Biblia, el Sheol. Un lugar absolutamente físico. Claro, pues está bajo tierra. Es el poder de la muerte. Es el sepulcro. Y no ningún lugar en el más allá, como acaba de decir este majadero. Ahora ya dice la herejía, la mentira de que el Sheol está por ahí en un lugar después de la muerte. No. Nosotros cuando morimos vamos al polvo de la tierra y dejamos de existir. Eso es lo que dice Dios en la Biblia. Y volveremos a vivir los seres humanos, todos, tanto los buenos como los malos, volveremos a vivir cuando Dios nos resucite. Esa es la enseñanza bíblica, esa fue la enseñanza de Jesús, del Mesías, la enseñanza de los apóstoles y esa es la enseñanza también de todo el Antiguo Testamento. Seguimos. Muerte espiritual.
¿Qué pasa con los dibujos del infierno que nosotros vemos también en la época del judaísmo del Segundo Templo? Eso se desencadenó también a la religión cristiana y otras religiones. Lo primero que tenemos que saber es que en la Biblia hebrea no hay algo así, ¿sí? No era algo así. Pero lo que sí vemos en el Tanaj muy claramente es el castigo de los malvados con fuego. Eso es verdad. La Biblia en el Antiguo Testamento se habla muchas veces de la futura destrucción eterna de los malvados por medio del fuego. El fuego de la ira de Dios. Serán quemados, serán reducidos a cenizas, serán como ceniza, como polvo debajo de nuestros pies, o sea, serán quemados con fuego. Pero fijaos lo que dice ahora después este falso rabino. Porque dice nada más y nada menos que no será un fuego literal. Sigamos escuchando. Veréis lo que dice este embustero. Véase para eso. Por ejemplo, Yeshayahu, ¿sí? El libro de Isaías 66, 24. O allí el verso 30. O el 30 y el 33. O Malají, capítulo 3, versos 19 al 21 y más. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos también en la tradición del Tanaj el fuego como una forma de castigo para los malvados. Obviamente que es metafórico. Obviamente que... ¿Lo veis? Un fuego metafórico. ¿Dónde habla la Biblia de un fuego metafórico? Pedazo de embustero falso rabino. Este es un vulgar embustero. La Biblia cuando habla del fuego que va a destruir a todos los malvados será un fuego literal. Exactamente el mismo tipo de fuego que destruyó las antiguas ciudades malvadas de Sodoma y Gomorra. ¿Es que no ha leído usted la Biblia que este señor Jehová que bajó la tierra hizo descender fuego y azufre de parte de Jehová desde los cielos? Era un fuego absolutamente literal, no un fuego metafórico, payaso. El fuego que en el futuro va a destruir a todos los malvados y los va a reducir a cenizas, por supuesto que será un fuego literal. Lo enseña la Biblia y ahora viene usted mintiendo. Fijaos que enseña la misma mentira que los falsos cristianos mal llamados testigos de Jehová. Estos falsos cristianos enseñan que no habrá ningún fuego literal, que será un fuego metafórico, exactamente lo mismo que acaba de decir este falso rabino. Y la Biblia lo que enseña es todo lo contrario, que será un fuego literal. Ahí habrá lloro y crujir de dientes y serán quemados en un horno de fuego, serán reducidos a cenizas. O como dijo el apóstol Judas Tadeo, que las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron puestas de ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, que cayó y destruyó esas ciudades de Sodoma y Gomorra. A ver, mamarracho, falso rabino, ¿es que no sabe usted que fue un fuego literal el que destruyó Sodoma y Gomorra? No era ningún fuego metafórico. Y además dijo el apóstol que esas ciudades sirvieron de ejemplo, fueron puestas de ejemplo. Es decir, lo mismo que ocurrió con esas ciudades malvadas es lo que va a ocurrir en el futuro con todos los malvados. Van a ser destruidos también por un fuego absolutamente literal. Porque fueron puestas de ejemplo. Lo mismo que ocurrió con esas ciudades es lo que va a ocurrir en el futuro con todos los malvados. Y ahora va el tema mamarracho y enseña lo mismo que los atalayados, que estos falsos cristianos mentirosos. Lo mismo, que no será un fuego literal, sino un fuego metafórico, cuando la Biblia enseña todo lo contrario. Por supuesto que será un fuego totalmente literal. No existe tal cosa en la Biblia como un fuego metafórico. No sé si Tomás querrás decir algo sobre este tema. Muy bien, tal y como has dicho, Tito, los testigos atalayados. Lo mismo, basándose en el texto, no sé en qué texto se basará este embaucador, de Jeremías 7:31, ¿no? Refiriéndose a ese lugar que estaba el de Inom, ese lugar donde pueblos paganos llevaban a cabo sacrificios en dedicación al dios satánico Baal. Y decía que eso, el hacer sacrificios de niños a los dioses o al Dios verdadero, que no había llegado nunca a su corazón semejante impiedad. Entonces, a partir de ahí dice, ¿no ves? El castigo con fuego no llegó nunca al corazón de Dios. Es decir, ellos retuercen y sesgan el versículo. Pero claro, esto es imposible, pues si no, el apóstol Judas Tadeo hay que extirpar su carta de la Biblia, porque como dice, acaba de decir el hermano Tito, claramente que esas ciudades fueron puestas por ejemplo, ¿eh? De aquí, sufriendo el castigo de fuego eterno. Es decir,
esa destrucción por fuego literal tuvo consecuencias eternas. Y lo mismo dijo Jesucristo en Mateo 13, 39 al 42. Así, es decir, del mismo modo, como la cizaña se coge, se arranca y se echa al fuego, será al fin de siglo. Cogerá a todos los que hacen tropezar y los echará al horno de fuego, es decir, al lago de fuego. Allí será el lloro y el crujir de sus dientes. O en el libro del Apocalipsis, cuando dice claramente en Apocalipsis capítulo 2, verso 17, que dice que el que venciere será librado ¿de qué? De la segunda muerte. Será librado de la segunda muerte. El que venciere no sufrirá daño, no sufrirá daño. Dice que en esa segunda muerte hay sufrimiento físico y daño. Es algo físico. Ahora, ¿qué es esa segunda muerte? El lago de fuego, Apocalipsis 21:8. O sea, la enseñanza atalayada se derrumba por completo. Por completo. Y voy a citar, para finalizar ya mi aportación, unos textos que son fulminantes y que demuestra claramente lo que es el Seol. Ya se ha demostrado. Pero voy a apuntar un poco más. Job capítulo 14, verso 1 al 2 dice, el hombre, nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra. ¿Qué sigue diciendo? Y permanece su fantasma en un más allá, y no permanece. Verso 13 dice, oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol? ¿Qué pasa? ¿Que Job deseaba ir a un lugar de tormento? Falso judío, imbécil, hijo del diablo. Sí, diciendo, que me encubrieses hasta para que apaciguase tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Y dice el 14. Y ahora entendemos claramente las palabras del verso 13 porque las aclara en el verso 14. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi vida esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Job no creía que cuando muriera iba a estar en ningún lugar de tormento ni en ningún lugar más allá. O en el capítulo 17, verso 1. Mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. Y dice ahora el verso 13 al 16, dice, si yo espero, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas, es decir, en el dominio de la muerte. A la corrupción he dicho, ahí nos está concretando que es el Seol. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú. A los gusanos, mi madre y mi hermana. Ahí está el Seol, el reino de la muerte, la sepultura común, como dicen algunos de la humanidad. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? ¿Y mi esperanza quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán. Y sigue diciendo, y ahora entendemos lo que es el Seol, y juntamente descansarán en el polvo. Falso judío embaucador. Paso palabra. Muy bien dicho, Tomás, así es un falso rabino embaucador, mentiroso. Mira, vamos, respecto al tema de lo que dice este mamarracho, este falso rabino, de que no existirá tal cosa como un fuego literal que destruyera a los malvados, dice él, que es un fuego metafórico. Pues mira, vamos a la propia Tanakh, al propio Tanakh, al Antiguo Testamento, en el cual dice creer este pedazo de embustero y falso rabino. Vamos a ver cómo el propio Tanakh tapa la bocaza mentirosa de este hijo del diablo. Mirad, vámonos a Malaquías, capítulo 4, del 1 al 3. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán, ¿qué dice? Estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. Si los abrazará, los quemará, es porque será un fuego literal, idiota, no un fuego metafórico. Dice que los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, es decir, significa que serán exterminados, destruidos totalmente, completamente. No va a quedar de ellos nada. Y luego sigue diciendo, mas a vosotros, es decir, a los salvos,
los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y dice ahora, hollaréis, es decir, pisotearéis a los malos. ¿Y qué dice ahora? Los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Si habrán sido convertidos en cenizas, escuche bien, imbécil, falso rabino, es porque habrán sido quemados con un fuego absolutamente literal, no con un fuego simbólico, metafórico, como usted dice. Porque, repito, serán ceniza bajo las plantas de nuestros pies. Cuando nosotros quemamos algo, quemamos un cuerpo en el fuego, lo reducimos ¿a qué? A cenizas, a polvo, bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por supuesto que será un fuego absolutamente literal el que va a destruir a todos los impíos, a todos los malvados en el famoso día del Señor, que será ardiente como un horno. Y va este mamarracho, este falso rabino, dice que no, que eso es mentira, que lo que dice el Tanakh es mentira, que no será un fuego literal, para que veáis cómo mienten estos hijos del diablo que se hacen pasar por rabinos. Ya queda poquito, vamos a ver qué más dice y ya en unos minutos terminamos. Que no hay lugar con fuego donde hay almas que se queman, porque no, el fuego es algo físico. Claro que no hay un lugar ahora en el más allá donde millones de almas se estén quemando. Claro que no, porque cuando morimos dejamos de existir. No existe ningún infierno en el más allá donde millones de almas estén ardiendo. El pasaje que he leído de Malaquías se está refiriendo al futuro, cuando venga el día del Señor, cuando los malvados sean destruidos, serán reducidos a cenizas, o cuando resuciten los malvados y sean arrojados al lago de fuego. Ahí también serán reducidos a cenizas. Y el que no fue hallado en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20. Seguimos. Físico, las almas son algo espiritual. Obvio que se está hablando de un tipo de metáfora, pero la metáfora sí existe. El Sheol sí existe como metáfora de una muerte después de la muerte, o paralela a la muerte física, que nos habla de la muerte espiritual. Y en resumen, podemos decir que... A ver, el Seol, esto que dice este mamarracho, que el Seol es la muerte espiritual. Eso es una mentira del diablo. ¿Cómo que el Seol es la muerte espiritual, idiota? Si el propio Mesías Jesús estuvo muerto, estuvo en el Seol. ¿Qué pasa? ¿Que estuvo muerto espiritualmente el Mesías? ¿Tenía una muerte espiritual Jesús, el Hijo de Dios, idiota? No, el Seol no tiene que ver nada con ninguna muerte espiritual, idiota. El Seol está relacionada con la muerte, está relacionado con algo físico, con la tierra. Los muertos descienden al Seol, son sepultados bajo tierra, eso es el Seol, es el poder de la muerte, no tiene que ver absolutamente nada con ninguna muerte espiritual, ya que Jesús no tenía ninguna muerte espiritual, no, él era justo. Él era perfecto y estuvo en el Seol, estuvo muerto, estuvo sepultado y al tercer día Dios el Padre lo sacó del Seol, es decir, lo resucitó. Esa es la enseñanza bíblica. Seguimos. Sí hemos visto vida después de la muerte, sí hemos visto que a los... Claro que vida después de la muerte, se lo vuelvo a repetir, esa vida después de la muerte la Biblia la llama resurrección de los muertos. Esa es la única esperanza de vivir para el ser humano, de vida después de la muerte. Es la resurrección, no la enseñanza satánica, diabólica, repugnante de la inmortalidad del alma. Seguimos. Justos se dice que se reunirán con su pueblo o se reunirán con sus padres, y que de los malvados está escrito que descienden al Sheol, y que en los dos hay expresiones de vida después de la muerte, ya en el Tanaj, antes de llegar a las religiones del Segundo Templo, los diferentes líneas de judaísmo que hubo en el tiempo, y con las religiones de después. Si esto es algo totalmente, llamémosle, literal o metafórico, esto ya será cuestión de interpretaciones. Pero yo no quiero ahora entrar en eso, sino lo que quiero dejar muy claro es que esto sí está reflejado en los textos bíblicos de la Biblia hebrea, lo cual creo que es muy importante que tengamos en cuenta. ¿Y tú qué piensas acerca de todos estos temas? Espero tus... Bueno, aquí ha terminado el vídeo de este falso rabino judío.
En definitiva, resumiendo, la Biblia, por supuesto, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento habla de la vida después de la muerte, pero esa vida después de la muerte se llama la resurrección de los muertos. Esa fue la doctrina, la enseñanza de Jesús. Esa es la enseñanza de los profetas en el Antiguo Testamento. Esa fue la enseñanza de los apóstoles de Cristo. La doctrina de la resurrección, no la doctrina satánica de la inmortalidad del alma en la cual usted cree. Y el resto de falsos rabinos como usted. Así que lo único que le podemos decirle es que se arrepienta, que salga de esa doctrina de demonios, que es la doctrina de la inmortalidad del alma, y crea realmente en el Tanakh, en las Sagradas Escrituras, en las cuales usted dice creer, pero es mentira, no cree en ellas. Ha hecho una perversión de las Sagradas Escrituras, haciendo creer a los ignorantes de que el Seol es un lugar por ahí espiritual en un más allá, donde van a parar las almas de los impíos, dice usted. No, eso es una asquerosa mentira del diablo, porque la Biblia enseña bien claro que el Seol o Hades en el Nuevo Testamento es el lugar de los muertos, donde van a parar tanto los justos como los injustos. Todos los seres humanos que han muerto están en el Seol, están bajo el poder de la muerte. Pero un día la promesa de Dios es que va a librar a los suyos, va a librar a los que creemos en Jesús, en el verdadero Mesías, nos va a librar, nos va a sacar del Seol, nos va a librar del poder de la muerte cuando resucitemos a la venida gloriosa del Mesías Jesús. Así que arrepiéntase, cambie usted de mentalidad, abandone esa doctrina de demonios y crea en el verdadero Mesías de Israel, que es Jesús o Yeshua, como le llaman ustedes, el Hijo de Dios, porque esa es la base para tener la vida eterna y alcanzar la resurrección de los muertos en el futuro. Bueno, Tomás, si le quieres añadir, quieres decir alguna cosita más y terminamos. Pues lo mismo, arrepiéntese usted de esa mentira satánica, no venga impresionando o creer que impresiona porque sabe hebreo. No, porque mire, hay personas que saben mucho, por ejemplo, lenguas bíblicas y ni siquiera a duras penas creen en Dios. Entonces, no venga intentando impresionar para tener popularidad o que le dan como sabe, porque veo que sus estratagemas esa y como ve, sus argumentos falsos y diabólicos se le refutan muy fácilmente. Arrepiéntase, acepta al Mesías de Israel, su vida, muerte, resurrección, los textos del Nuevo Testamento, que ustedes los desprecian, pese a que son la, el testimonio apostólico, el testimonio de los apóstoles de Cristo que vivieron con él y estuvieron dispuestos incluso a ser asesinados en base a su fe. Pues simplemente, es que este hombre realmente hasta ni él sabe lo que dice, ¿no? Una de las últimas intervenciones, fíjate Tito, que decía muerte después de la muerte. Pero, ¿qué dice usted? No sabe lo que dice. ¿Qué muerte después de la muerte si según lo que ha dicho no hay muerte? Usted no sabe lo que dice. Hasta se contradice solito. O cuando dijo sobre Salmo 16, sí, claro, el alma, la vida, el sepulcro, sí, claro, puede ser. Y luego cambió el rollo. Entonces, pues realmente lo que tiene que hacer usted es arrepentirse, que es lo que se le desea si quiere salvar su vida del agua y del fuego. Paso para. Así es, hermano. ¿Y arrepentirse de qué? Arrepentirse de las mentiras diabólicas que usted ha dicho, porque usted dice creer en el Tanakh, en el llamado Antiguo Testamento, pero es mentira. Ustedes, los falsos rabinos judíos, son embusteros patológicos. No creen ni siquiera en sus propias sagradas escrituras, porque el Tanakh sea bien claro que al Seol o al Hades, que es lo mismo, van a parar tanto los justos como los malos, los justos como los injustos. Y usted ha mentido descaradamente al decir esa patraña de que al Seol van solamente las personas malvadas, las personas impías. Arrepiéntese de todas las mentiras que ha dicho. Hay vida después de la muerte, repito, y en la Biblia esa vida después de la muerte se llama resurrección de los muertos. No tiene que ver absolutamente nada con la enseñanza satánica de la inmortalidad del alma. Bien, pues con esto ya terminamos. Le damos las gracias al hermano Tomás, como siempre, por haber colaborado en esta magnífica escuela con sus excelentes aportes irrefutables, y esperamos que a todos aquellos que escuchen esta escuela y que tengan la ideología que tiene, por ejemplo, este falso rabino judío sobre el tema este del Seol,
pues igual, os arrepintáis y creáis lo que enseña realmente las Sagradas Escrituras. Tanto el Tanakh, es decir, el Antiguo Testamento, como las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. Pues nada, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos en la verdadera doctrina. Hasta mañana. Hasta mañana y gracias y paz a todos.